El nuevo esposo de mi mamá quería que me fuera de la casa porque se sentía incómodo conmigo, pero yo sabía que en realidad era porque lo descubrí robándole su dinero. Así que le conté la verdad a mi mamá y ahora ella me deja decidir el destino de su matrimonio. Me gradué de la preparatoria hace apenas un mes y he sido una estudiante de puro 10 toda mi vida. He estado viviendo con mi madre de 38 años durante el último año y 10 meses. Ella es madre soltera y chef principal en uno de los mejores restaurantes italianos de nuestra ciudad. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Fueron copadres durante varios años, pero luego a mi papá le diagnosticaron cáncer cerebral. Mi papá dirigía el negocio de transporte de carga que habían fundado sus padres, pero dejó que su hermano se hiciera cargo cuando enfermó. Antes, me turnaba para vivir con mi mamá y mi papá cada semana, pero después del diagnóstico de mi papá, tuve que mudarme con mi mamá de tiempo completo. Visitaba a mi papá a menudo, pero aún así extrañaba vivir con él, porque la verdad siempre he sido mucho más cercana a mi papá en comparación con mi madre. Mi mamá siempre ha sido un poco demasiado estricta como para que nos llevemos bien de verdad, y constantemente estábamos peleando. Primero era con mi papá con quien peleaba todo el tiempo, y después del divorcio, fue conmigo. Aunque también tenía sus buenos momentos, así que no me molestaba quedarme con ella. Y después del diagnóstico de mi papá, no tuve otra opción más que quedarme con ella, así que me hice a la idea. En el pasado reciente, mi madre y yo no hemos estado en buenos términos, principalmente por su relación con su nuevo esposo y por cómo él me trata. Mi madre se casó por segunda vez hace apenas 8 meses con Mateo, un hombre de 32 años. Llevaba saliendo con Mateo un poco más de un año, y yo solo me enteré cuando él le propuso matrimonio, porque ella había mantenido su relación muy en secreto. Fue por la gran diferencia de edad entre los dos, y además a mi papá lo acababan de diagnosticar en ese momento, lo cual tampoco ayudaba. Así que simplemente lo mantuvo oculto. Cuando él se le declaró, fue cuando por fin decidió contarnos sobre su relación. Y en ese punto, no me quedó otra opción más que aceptarlo. Nunca me agradó ni confié en Mateo, sobre todo por su comportamiento exageradamente dulce. Parecía demasiado falso e hipócrita, incluso cuando era amable conmigo. Siempre daba malas vibras, si sabes a lo que me refiero. Por supuesto, no podía decirle eso a mi madre, porque entonces pensaría que yo estaba intentando desanimarla para que no se casara a propósito, o alguna otra ridiculez. Soportaba a Mateo, pero no dejé que fuera mi amigo. Y me di cuenta de que tenía razón sobre él apenas 3 meses después de la boda. Él se mudó con nosotras después de casarse, y como era entrenador de fútbol americano en una prepa, llegaba a casa mucho más temprano que mi mamá. Pasábamos mucho tiempo solos en casa antes de que mi mamá llegara. Y, sorprendentemente, él nunca intentó siquiera hablarme cuando estábamos solos. Pero en cuanto mi mamá cruzaba la puerta, encendía su encanto y trataba de actuar como si fuéramos los mejores amigos. Cualquier persona en su sano juicio podría ver a través de su teatrito, y yo también pude. En fin, un día fui a la cocina a prepararme algo de comer y escuché un crujido que venía de la recámara de mi mamá. Yo sabía que mi mamá tenía una caja fuerte secreta debajo de su cama que solo nosotras conocíamos, y ella siempre traía las llaves consigo. Tenía también un juego de llaves de repuesto, pero esas normalmente las guardaba yo, y yo no le había dado mis llaves a Mateo. Así que me di cuenta de que él debía haber robado el juego de mi mamá. La caja fuerte contenía todas las joyas de la boda de mi madre de cuando se casó con mi papá, y también muchas otras joyas muy caras. También guardaba algunos fajos de billetes de dinero en efectivo escondidos ahí para emergencias. No confiaba en las cajas de seguridad de los bancos y prefería tener estos objetos de valor cerca porque sentía que era considerablemente más seguro. Era todo un tema. Vi a Mateo sacar un fajo entero de billetes y guardárselo en el bolsillo. Estaba demasiado sorprendida para siquiera moverme y me quedé clavada en mi lugar. Cuando Mateo se dio la vuelta, me vio parada justo afuera de la recámara. Se vio irritado por un segundo y luego me dio una gran sonrisa, caminó hacia mí, me pasó el brazo por encima del hombro y me acompañó al sillón de la sala. Ahí me dijo que mi madre le había pedido que le llevara algo de efectivo para una emergencia del trabajo, y que hacia allá iba con el dinero. Me dijo que esto era perfectamente normal y que no tenía que hablarlo con mi mamá. Yo planeaba contárselo a mi mamá ese mismo día en cuanto regresara a casa, pero apenas empecé la conversación, me dijo que no quería escucharlo.
La senté en privado y le dije que tenía que hablar con ella de algo respecto a Mateo. Y en cuanto dije eso, me calló de inmediato. Me dijo que ya lo veía venir y que sabía que esto pasaría en algún momento u otro. Mi mamá pensó que iba a decirle el mismo cuento de siempre de que Mateo no es el indicado para ti. Y, por alguna razón, creía que yo iba a intentar pedirle que arreglara las cosas con mi papá. No sé por qué asumió eso, porque nunca di a entender que pensara que ella y mi papá harían buena pareja o algo así. Sentí mucho alivio cuando se separaron, porque era mejor que se divorciaran a que se forzaran a seguir casados y me traumatizaran con sus peleas y discusiones diarias. Intenté decírselo, pero simplemente no quiso escuchar, me gritó y dijo que si volvía a decir una sola palabra en contra de Mateo, me castigaría. Eso me dio muchísimo coraje. Así que decidí que, por mí, que sufriera. Claramente estaba demasiado cegada por el atractivo superficial de Mateo como para notar el perdedor que era. Si ella quería creer una mentira y vivir engañada, yo no la iba a detener, especialmente después de que me había insultado de esa manera. No volví a mencionar el incidente con Mateo y esperé a que mi madre se diera cuenta por sí sola, lo cual desafortunadamente nunca pasó. Pasaron los meses así, y yo me distanciaba cada vez más de mi madre porque estaba obsesionada con su esposo, y era asqueroso simplemente porque se trataba de Mateo, entre todas las personas. Entonces, hace como una semana, mi madre decidió sentarme y hablar conmigo de algo muy importante. Era fin de semana y Mateo había salido con sus amigos, así que solo estábamos mi madre y yo. Mi primer pensamiento fue que había malas noticias sobre mi papá, pero me dijo que no era eso, y empezó a andar con rodeos sobre cosas irrelevantes. Yo no sabía a dónde quería llegar. Y, después de un rato, me harté y le pedí que ya fuera al grano. Soltó de golpe que en realidad quería que me fuera de la casa ya, porque Mateo le había dicho que no se sentía cómodo a mi alrededor y dijo que yo lo hacía sentir inseguro y no deseado. Yo sabía que mi madre estaba enamoradísima de Mateo. Pero ni siquiera yo podría haber visto venir esto, porque echar a tu propia hija por la inseguridad de tu esposo sobre prácticamente nada, no tenía ningún sentido para mí. Yo sabía que Mateo tenía miedo de que le contara a mi madre sobre el incidente de la caja fuerte, y en general le asustaba que algún día yo obligara a mi madre a quitarse la venda de los ojos y verlo como realmente era. Pero él no tenía motivos para preocuparse, porque después de cómo mi madre me había hablado cuando intenté decirle la verdad, se había asegurado de que no le dijera absolutamente nada a partir de ese momento. De todos modos, estaba tan harta de mi mamá que ni siquiera me molesté en discutir con ella, solo dije está bien, me levanté y empecé a empacar. Me latía la cabeza de puro coraje mientras empacaba, y honestamente tenía ganas de esperar a que Mateo llegara a casa para darle un puñetazo en la cara. Pero luego encontré las llaves de repuesto de la caja fuerte de mi mamá y tuve una idea mejor. Me metí a escondidas a la recámara de mi mamá mientras ella veía la televisión en la sala, agarré su bolsa, saqué las llaves y me las llevé. También dejé una nota en su bolsa diciendo que si quería saber dónde estaban sus llaves originales, podía hablar con Mateo al respecto, para asegurarme de que no se saliera con la suya así de fácil. Después de terminar de empacar mi ropa, mis libros y otras cosas variadas que iba a necesitar, fui a la sala a despedirme de mi mamá. Ella parecía sorprendida, porque no esperaba que realmente empacara y me fuera ese mismo día, que era también la razón por la que se había quedado viendo la televisión en la sala en vez de ayudarme. A pesar del impacto inicial, lo superó súper rápido y me abrazó para despedirse. No había ni una sola lágrima en sus ojos, y tampoco parecía infeliz por la situación. Era dolorosamente evidente que nada de esto le parecía problemático en lo absoluto. Salí de la casa y me subí al camión que me llevaría a la casa de mi papá, la cual quedaba bastante lejos de la de mi mamá. Estaba a unos 30 kilómetros de distancia en los suburbios, lo cual era parte de la razón por la que yo solía vivir con mi mamá. Mi papá seguía en tratamiento y tenía que entrar y salir del hospital con frecuencia. Vivía con su hermano, quien lo cuidaba, y siempre que yo lo visitaba, que era casi todas las semanas, trataba de mantener la plática ligera y positiva para que no se preocupara demasiado por mí. Lo extrañaba, pero también me importaba demasiado él y su bienestar. Así que nunca le había dicho nada sobre Mateo ni sobre mi madre. Siempre que me preguntaba cómo me iba en casa y cómo me trataban mi madre y su nuevo esposo, le mentía y le decía que todo estaba bien. Pero ahora ya no podía hacer eso y tuve que decirle la verdad sobre todo, lo cual hice sin dudarlo porque era importante que lo supiera. Le conté absolutamente todo lo que había pasado.
Cuando llegué a la parte de los eventos de ese día en particular, mi papá se enojó tanto que las orejas literalmente se le pusieron rojas, lo cual fue la primera vez que vi que le pasara. Me preocupó un poco que perdiera los estribos y que no fuera bueno para su salud. Pero logró controlarse. Solo para tranquilizarlo, también le conté cómo había tomado las llaves y la nota que había dejado, lo cual aseguraría que mi madre se enterara de los robos de Mateo. Eso pareció hacerlo sentir un poco mejor, y me dijo que había sido muy lista al hacer eso. Mi papá y mi tío luego me dijeron que no me preocupara por nada y dijeron que estaban perfectamente felices de hacerse cargo de mí. La única y principal razón por la que habían accedido a dejarme vivir de tiempo completo con mi mamá, fue porque pensaron que sería más fácil y conveniente para mí. Pero si esta era la situación, estarían felices de recibirme de regreso. Yo también era mucho más feliz con mi papá y mi tío, así que realmente no me importaba que mi madre me hubiera echado. El primer día no supe nada de mi madre, ni tampoco mi padre. Pero al día siguiente, mi madre me mandó un vídeo de Mateo llorando a mares y pidiéndome perdón por lo que había pasado. Me rogaba que regresara porque se había dado cuenta de que la había regado al robarle a la mujer que había puesto su corazón y su alma en la relación. Mi madre me mandó un mensaje diciendo que este vídeo debía ser la prueba de que Mateo sí se sentía culpable por lo que había hecho y por haberla obligado a echarme. Mi plan había funcionado. Al notar que faltaban las llaves y ver la nota, ella confrontó a Mateo al respecto, y a él no le quedó otra opción más que confesar la verdad. Fue satisfactorio verlo llorar. Pero cuando mi madre me mandó otro mensaje diciendo que solo lo perdonaría si yo regresaba, dejó de ser divertido y simplemente se volvió exasperante. Ella debió haber sabido que de ninguna manera iba a regresar a ese infierno donde me trataban como si fuera invisible todo el tiempo. Era invisible o me trataban como una carga. Y ninguna de esas dos opciones parecía algo que alguien quisiera elegir. Y que mi madre me dejara la decisión a mí era ridículo, porque debió haber sido su decisión terminar ese matrimonio y pedirme perdón por lo que me hizo. Si Mateo era el malo aquí, ella también lo era, y probablemente peor que Mateo, porque al menos él no es de mi sangre. Ella, siendo mi mamá, me había echado por otro hombre y eso era imperdonable. No solo Mateo debería haber estado pidiendo disculpas, sino que ella también debería haberse arrepentido por lo que me hizo pasar. En su lugar, estaba tratando esto como una especie de juego enfermizo. No entendía por qué había dejado el destino de su matrimonio en mis manos para que yo lo decidiera, pero como me lo había dejado a mí, elegí decir que no iba a regresar y que tenía que dejar a Mateo. En respuesta a eso, me mandó otro vídeo de un Mateo mucho más calmado, pero que aún se veía alterado, diciendo que entendía mi postura, pero que amaba a mi mamá y solo necesitaba una última oportunidad para demostrárnoslo. Sonaba como si estuviera a punto de llorar y fuera a empezar a rogarme de rodillas en cualquier momento, y eso me hizo sentir mal. Pero yo seguía sin estar convencida, así que dije que mi decisión era definitiva. A eso, mi mamá finalmente respondió, diciendo que yo estaba siendo demasiado dura con ambos, que aquí había dos adultos tratando de conseguir mi perdón e incluso poniendo su felicidad y su matrimonio en juego por mi bien. Pero nada de eso me importó, y solo quise alejarlos aún más. No sabía qué decirle, así que simplemente ignoré su mensaje y no le contesté. Han pasado 6 días desde entonces, y todos los días me ha estado mandando mensajes intentando que regrese. Y todos los días hay un mensaje en vídeo de ella y Mateo donde me piden perdón por haberme tratado mal. Me ha dicho repetidamente en los vídeos que a menos que acepte regresar, pedirá el divorcio para demostrarme que va en serio. Ayer, incluso me dijo que había estado hablando con un abogado y me mandó mensajes para demostrar que era verdad. Mateo también se veía afectado en el mensaje de vídeo que mandaron y me rogó que lo perdonara porque no podía permitirse perder a una mujer como mi madre. Sé que estoy destruyendo su matrimonio, pero para ser sincera, siento que lo que está haciendo mi madre es verdaderamente enfermizo y no me nace dignificarlo con ningún tipo de respuesta. No solo está torturando a su propio esposo, sino que también me está haciendo pasar por algo totalmente innecesario, porque no creo que yo sea quien deba tomar la decisión sobre qué hacer en una situación como esta. En primer lugar, ella no debería poner en mis hombros la responsabilidad de decidir qué pasa con su matrimonio. Eso me hace ver como la razón por la que su matrimonio tuvo que terminar porque su hija no estaba contenta con él. Hasta ahora, creo que todo el mundo sabe que ese no es el caso, y odiaría sentirme culpable por eso, pero ella me está poniendo contra la espada y la pared, así que tampoco es como que tenga una salida a esto de todos modos. Mateo no es un buen tipo,
pero sigue siendo un ser humano. Y es una locura que permita que lo traten así nada más porque mi madre tiene más dinero que él. Es deshumanizante, y no puedo creer que él simplemente deje que ella le haga esto todos los días. No le he dicho nada a mi papá porque no quiero que se preocupe por mí. Y sé que si le cuento, definitivamente va a intervenir, y será otro enfrentamiento dramático del que no quiero que él se haga cargo. Me siento terrible, pero no sé qué hacer aquí. ¿Soy la mala por negarme a decidir si mi madre debería divorciarse de su fracasado esposo? Actualización 1. Hola a todos, leí los comentarios en mi publicación original y el consenso general fue que debía contarle a mi papá por lo que estaba pasando. Así que en lugar de tratar de lidiar con todos mis problemas yo sola, supongo que es verdad, porque sí tiendo a echarme todo encima en lugar de alzar la voz y pedir ayuda cuando la necesito. Me siento mal por contarle a mi papá, porque pienso que puede ser una carga para él, ya que tiene demasiadas cosas encima. Digo, es literalmente un paciente con cáncer, así que no me es fácil acudir a él con mis problemas como solía hacerlo antes de su diagnóstico. Creo que si tan solo hubiera intentado hablar con él, tal vez no habría tenido que pasar por tantas cosas, porque él no lo habría permitido en absoluto. Como en esta ocasión, finalmente le conté a mi papá todo sobre mi madre y sus tácticas enfermas, y él la llamó por teléfono y le dijo sus verdades. Ella intentó decirle a mi papá que esto no era de su incumbencia, pero él no se lo toleró, y le dijo que solicitaría mi custodia total y que se aseguraría de que no volviera a verme después de esto. Ella estaba protestando, pero tanto mi papá como yo sabíamos que en realidad yo no le importaba. Le importaba más el que dirán cuando la gente se enterara de que había perdido la custodia de su única hija por haber decidido poner a su esposo por encima de ella. Por eso se estaba peleando con mi papá por mí, no porque me amara. Si me amara, habría sido una mejor madre. Y eso era algo que nunca siquiera intentó ser. Ahora ya era demasiado tarde. Después de la llamada con mi mamá, mi papá me explicó las mismas cosas que la gente me había dicho en los comentarios, que yo era su hija y que no necesitaba pensarlo dos veces antes de acudir a él con un problema. Porque, como padre, nunca podría considerarme una carga. Mi bienestar era su responsabilidad, y su cáncer no le iba a impedir darme la mejor vida y resolver mis problemas siempre que necesitara intervenir. Y yo necesitaba recordar eso. No voy a mentir, se me salieron las lágrimas en ese momento, porque simplemente me recordó que, aunque estaba mucho más débil de lo que recordaba, en el fondo seguía siendo mi padre fuerte. Terminé derrumbándome porque, después de mucho tiempo, por fin me volví a sentir segura y amada de nuevo. Gracias a mi madre y a Mateo, se me había olvidado por completo cómo era ese sentimiento. Pero mi papá me recordó de nuevo que ninguna enfermedad en el mundo le iba a impedir protegerme, y siempre le estaré agradecida por eso. Dios, suena super cursi, pero me hace muy feliz que sea verdad para mí. Actualización 2. Mi papá solicitó mi custodia total y mi mamá tampoco tendrá derechos de visita. Realmente no importa, ya que de todos modos estoy a un año de ser legalmente mayor de edad. Pero mi papá dijo que simplemente ya no confía en mi mamá porque obviamente la presencia de Mateo en su vida le lavó el cerebro. Hace poco, me mandó un mensaje de texto para decirme que la decepcioné al involucrar a mi papá en esto a pesar de saber que estaba enfermo, y me llamó una mocosa egoísta y manipuladora. También agregó que ahora estaba muy feliz de no haberse divorciado de Mateo por lo que yo dije. Me acusó de intentar abrir una brecha entre ellos porque esa era la clase de persona mezquina que yo era, pero que había fracasado y que ella y Mateo ahora estaban más unidos que nunca. Dijo que con gusto cedería mi custodia porque, de todos modos, yo no merecía ser su hija. Hubo un par de cosas más bastante crueles que dijo, pero no me importa. Puede decir lo que quiera, pero eso no cambiará el hecho de que ella fue la que fracasó como madre. Y la razón por la que se está poniendo tan a la defensiva ahora es porque sabe que mis abuelos maternos han amenazado con cortarle el apoyo económico, pero a ella ni siquiera le importa eso. Así de loca está por Mateo. Digo, ni siquiera sé qué decir sobre esta mujer. He tenido mis diferencias con mi madre al crecer, pero esto es simplemente una locura. Ya no tiene remedio, si me lo preguntan. Al menos mis abuelos han intentado hacer entrar en razón a su hija, pero ni siquiera eso está funcionando. Y si sus propios padres no pueden hacerla volver en sí, definitivamente nosotros no vamos a poder lograrlo. Mi papá ha sido lo suficientemente amable como para permitir que sus padres me sigan viendo, porque ellos nunca han hecho nada malo.
solo desearía que ella hubiera podido aprender de ese ejemplo y saber cómo tener una buena relación con tu ex incluso después del divorcio, porque hasta mis abuelos están divorciados y a pesar de eso, hicieron todo lo posible por criar a mi mamá para que fuera una mujer fuerte y exitosa. Ahora ella casi tiene 40 años, así que no se les puede hacer responsables de lo que sea que ande haciendo ahora. Desafortunadamente, mi madre fracasó en todos los frentes, como esposa, como madre e incluso como hija. Actualización 3. Hola a todos, hoy fue un día con sentimientos encontrados. Mi madre finalmente renunció a sus derechos parentales sobre mí, y legalmente ya soy libre de ella. Decidí acompañar a mi papá a la firma y la volví a ver hoy, probablemente por última vez en un buen tiempo. No reconoció mi existencia en lo absoluto y ni siquiera me volteó a ver. No sabía cómo sentirme, para ser honesta, y sigo sin saberlo, o sea, estoy triste, pero también aliviada, supongo. No sé. Simplemente tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Mateo no estaba ahí, lo cual no fue una gran sorpresa porque ese ladrón probablemente no tuvo las agallas para darme la cara después de lo que pasó. Fueron únicamente las acciones de mi madre las que realmente me lastimaron. En fin, que se vaya al diablo, porque es muy irrelevante en mi vida. Mi papá y mi tío me llevaron a cenar para hacerme sentir mejor hoy, y eso sí me animó un poco. Hace 2 días, también supe que mi papá está mejorando. Y de forma lenta pero segura, definitivamente hay una posibilidad real de que venza al cáncer. Así que, si todos pudieran rezar por eso, sería genial. Amo a mi papá, y en este punto, es mi único padre. Así que no lo puedo perder. Simplemente no puedo. Mi tío es genial, pero no es mi papá, y nadie será como él jamás. No sé cuánto tiempo tenga con él, pero solo espero que el tiempo que tengamos juntos sea únicamente de buenos momentos y nada más. Sin embargo, espero que nos tengan en sus oraciones, y gracias a todos los que respondieron. Actualización 4. Hola a todos. Han sido unas semanas turbulentas desde mi última actualización, y han pasado muchas cosas. Como siempre, su apoyo ha sido un pilar para mí durante estos momentos difíciles. Así que aquí va el capítulo más reciente de mi historia. Después de la última actualización, donde dejé la casa de mi madre y me mudé de tiempo completo con mi papá, las cosas empezaron a estabilizarse, al menos por un rato. La salud de mi papá mostró cierta mejoría, lo que nos dio a ambos un impulso de ánimo muy necesario. Pasamos mucho tiempo de calidad juntos, poniéndonos al corriente con todas las pequeñas cosas que nos perdimos durante los años que viví con mi mamá, y sentí una sensación de paz y pertenencia que había estado ausente por demasiado tiempo. Sin embargo, justo cuando me estaba acomodando a esta nueva vida, un giro inesperado se cruzó en nuestro camino. Mi madre, después de semanas de silencio tras los cambios de custodia y mi negativa a mediar en su relación con Mateo, me contactó directamente. Esta vez no fue a través de vídeos llenos de lágrimas ni mensajes manipuladores. Apareció en la casa de mi papá sin avisar y sola. Verla después de todo lo que había pasado fue impactante. Se veía agotada y mucho mayor de lo que recordaba hace solo unas semanas. No vino a suplicar ni a pelear esta vez. En lugar de eso, vino a pedir perdón. Nos dijo que había dejado a Mateo después de mucha introspección y terapia. Se dio cuenta de lo profundamente que sus acciones me habían lastimado y de que había puesto en riesgo nuestra relación. Fue mucho que procesar. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, decirle que ya era muy tarde para disculpas, pero verla ahí, genuinamente arrepentida, hizo que mi determinación flaqueara. Platicamos durante mucho tiempo ese día. No pidió regresar a mi vida por completo ni deshacer el pasado. Solo quería disculparse y decirme que estaba buscando ayuda para ser mejor, no solo por ella, sino por nosotras. Mi papá, que siempre ha sido más perdonador, me animó a considerar que era lo que yo quería de esta interacción. ¿Quería aferrarme al enojo y la amargura? ¿O podría encontrar en mí la capacidad de perdonar, sin olvidar, y posiblemente reconstruir algo nuevo a partir de los restos de nuestra antigua relación? Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. He decidido tomármelo con calma. Acordamos que mi madre empezaría uniéndose a nosotros para cenar una vez al mes. Estas visitas serían casuales, con mi papá presente para brindarme apoyo. Todos estuvimos de acuerdo en que cualquier señal de retroceso por parte de ella significaría reevaluar esta decisión.
En estas últimas semanas, ha cumplido su palabra. Ha estado asistiendo a terapia regularmente e incluso empezó a trabajar en un nuevo empleo, intentando reconstruir su vida desde cero. Es extraño y un poco surrealista ver este cambio en ella. Hay una parte de mí que es cautelosamente optimista, esperando que tal vez, solo tal vez, podamos rescatar una relación de todo este desastre. Fuera del drama familiar, la vida también ha ido mejorando en otras áreas. Empecé a mandar solicitudes a universidades, y me emociona la idea de estudiar ingeniería en sistemas. Mis calificaciones y actividades extracurriculares han despertado el interés de varias buenas universidades, y tengo la esperanza de recibir ofertas de becas. Mi relación con mi papá sigue siendo mi roca. Su salud sigue siendo una preocupación, pero cada día muestra una fuerza y un optimismo increíbles, lo cual me inspira. Nos hemos vuelto aún más cercanos, si es que eso era posible, y atesoro cada momento que pasamos juntos. Reflexionando sobre todo, me doy cuenta de lo compleja que puede ser la vida, llena de retos inesperados, pero también de oportunidades para crecer y perdonar. Aunque soy cautelosa sobre lo que podría deparar el futuro con respecto a mi relación con mi mamá, estoy aprendiendo a navegar estas aguas con una nueva perspectiva, una que es un poco más comprensiva y mucho más optimista. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Sus consejos y su apoyo han sido invaluables, y prometo seguir actualizando conforme avancemos. Esperemos que haya desarrollos más positivos en el futuro. Actualización 5. Hola a todos. Regreso con otra actualización sobre el torbellino que ha sido mi vida. Gracias a todos los que han estado al pendiente y me han ofrecido sus palabras de aliento y consejos. Su apoyo significa el mundo para mí, especialmente en tiempos de tanta transformación. Desde la última actualización, donde reabrí cautelosamente la comunicación con mi madre, ha habido desarrollos significativos tanto en nuestra relación como en otras áreas de mi vida. Vamos a sumergirnos en lo que ha estado pasando. Las cenas mensuales con mi madre han continuado, y para mi sorpresa, han ido notablemente bien. Cada encuentro ha sido menos incómodo que el anterior, y se siente como si poco a poco estuviéramos encontrando un nuevo ritmo en nuestra relación. Ella se ha mantenido constante con su terapia y ha hecho esfuerzos evidentes para cambiar su comportamiento y enmendar sus errores. Presenciar sus intentos genuinos por mejorar ha suavizado algunas de las asperezas de mi resentimiento. Aunque sigo siendo cautelosa, también me da curiosidad y cierta esperanza sobre a dónde nos podría llevar este nuevo camino. En un tono muy positivo, mis solicitudes a la universidad han dado frutos. Recibí cartas de aceptación de varias universidades, incluyendo un par con generosas ofertas de becas. Después de pensarlo mucho, decidí asistir a una universidad que es reconocida por su programa de ingeniería en sistemas. Está lo suficientemente lejos como para fomentar mi independencia, pero lo suficientemente cerca como para visitar a casa si lo necesito. Este equilibrio se siente correcto, y me emocionan las nuevas experiencias académicas y sociales que me esperan. En cuanto a mi papá, su salud se ha estabilizado, y aunque todavía no está fuera de peligro, cada pequeña mejora se siente como una gran victoria. Celebramos juntos cuando le conté mi decisión sobre la universidad, y fue uno de esos momentos perfectos llenos de esperanza y alegría. Él está orgulloso de mí, y yo estoy igual de orgullosa de él por su resiliencia y su apoyo incondicional. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas recientemente. Se presentó un nuevo reto. Mi madre, sintiéndose más segura de su progreso y de la lenta reconstrucción de nuestra relación, expresó el deseo de involucrarse más en mi vida, incluyendo querer jugar un papel más activo en mi transición a la universidad. Esta petición trajo consigo una avalancha de viejos sentimientos, cansancio, dudas y el miedo a volver a nuestra antigua dinámica. Compartí estos sentimientos con mi papá y, después de una larga plática, me animó a establecer los límites con los que yo me sintiera cómoda. Me recordó que perdonar no significa olvidar el pasado ni dejar de lado mi tranquilidad por complacer a otros. Tomándome esto muy a pecho, tuve una conversación sincera con mi madre sobre mis sentimientos y mis límites. Le expliqué que, aunque valoraba sus cambios y esfuerzos, necesitaba tomar las cosas a mi propio ritmo. Sorprendentemente, se lo tomó bien y accedió a respetar mis deseos, reafirmando su compromiso de reconstruir la confianza, sin importar cuánto tiempo tomara. Reflexionando sobre todo esto, estoy aprendiendo que la vida es una serie de ajustes y crecimiento. Se trata de encontrar el equilibrio,
establecer límites y abrirse a nuevos capítulos mientras se cierran otros con madurez. Estoy aprendiendo a navegar estas complejidades, tomando todo un paso a la vez. Mientras me preparo para la universidad, siento una mezcla de emoción y nervios por el futuro, pero también me mantengo centrada al saber que tengo un fuerte sistema de apoyo en mi papá y posiblemente, si las cosas siguen mejorando, en mi mamá también. Gracias a todos por ser parte de mi viaje. Sus perspectivas y las experiencias que han compartido no solo me han guiado, sino que también me han enseñado la fuerza de la comunidad para navegar los altibajos de la vida. Seguiré actualizando a medida que emprenda mi viaje universitario en el siguiente capítulo de mi vida.